Hola queridos amigos de Frater TV, les doy la bienvenida a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todos nosotros, ya que hay tantos inmigrantes en el mundo. Vamos a hablar de la xenofobia. Con nosotros tenemos una gran estudiosa del espiritismo, Marcela Dentón. Bienvenida, Marcela. Cuéntanos. ¿Qué es la xenofobia para los que no saben y cómo la doctrina de la reencarnación nos puede ayudar a erradicar la xenofobia? Hola Esteban, y gracias por la invitación. Y bueno, sí, ese es el tema que hoy nos reúne. Xenofobia es odio, rechazo, recelo, hostilidad hacia los extranjeros. O sea, hoy nos toca a todos esto, porque el mundo se está movilizando. Y bueno, mi país siempre es de tradición decir que está formado por los inmigrantes. Yo soy descendiente de varios de ellos inclusive. Bueno, hay una mezcla en mi familia impresionante, que si le empezara a decir toda la lista, así que si miramos, y hay estudios hechos sobre esto, creo que a todos nos toca la misma situación en mayor o menor medida, aunque hay países que no tienen tanta mezcla de razas y de países en las propias familias. Pero la doctrina de la reencarnación puede ayudarnos a entender por qué no nos hace bien la xenofobia, qué es lo que nos hace mal aquellos sentimientos xenófobos. El principio de la reencarnación, que nos enseña el espiritismo, es una consecuencia lógica de la ley de progreso. Somos espíritus y hemos venido a progresar. Sin esa reencarnación no podríamos explicar la diferencia de estados sociales y el estado actual de nuestra sociedad, de la humanidad toda, en relación a la barbarie de otros tiempos. Con la reencarnación así, entonces, podríamos, si la estudiamos, si la analizamos, si reflexionamos, incluso la traemos a nuestra vida, que nos puede ayudar, pero para la humanidad desaparecen los prejuicios de razas, de castas, porque todos hemos andado seguramente en diferentes razas en nuestras anteriores existencias. El mismo espíritu puede renacer rico, pobre, gran señor, ¿o no? Patrón, subordinado, eso nos dice Allan Kardec en la Génesis, hombre, mujer. Y la reencarnación es el argumento más lógico de todos los invocados contra la injusticia de la servidumbre, la esclavitud y la sujeción de la mujer al más fuerte. Todo eso nos explica la reencarnación. Podemos decir entonces que la reencarnación funda el principio de la fraternidad universal, que es una ley universal, una ley natural, una ley de Dios que Dios ha dejado impreso en nuestra conciencia. Por eso aquel que sienta sentimientos xenófobos, que piense simplemente, ¿qué le sirve? ¿Qué plantea? ¿Para qué lo quiere? Al revés, podemos decir aquello que toda la humanidad hoy busca. El principio de igualdad de derechos sociales es lo que más rige hoy en nuestra humanidad. En consecuencia, todos buscamos la libertad. Si dejamos de lado los sentimientos xenófobos, entonces el odio, el rechazo, el recelo, la hostilidad hacia los extranjeros, y miramos el principio de la reencarnación, va a ser un bien, un tesoro que vamos a descubrir dentro nuestro. Eso podemos decir que la doctrina de la reencarnación ayuda a erradicar la xenofobia. Así es, ¿no? Hay tantas historias en el espiritismo. Una que no tiene que ver con la xenofobia, pero sí tiene que ver mucho con, hemos oído de personas que antes, en el pasado, eran dueños de esclavos y vienen como después en otra vida como esclavo. También sucede que personas que tienen sentimientos en contra o xenofóbicos en ese sentido, vuelvan eh, como esa raza que llamamos o esas personas. Es bien posible que eso suceda, ¿verdad? Claro que sí, es según la necesidad de cada uno de nosotros, según nuestra propia necesidad espiritual. Si tenemos hoy sentimientos xenófobos, seguramente, y desencarnamos con ellos que nos manchan nuestro plano, nuestro mapa espiritual, que es el perispíritu, nuestra conciencia queda degradada y demás, vamos a necesitar seguramente volver a experimentar a aquellos a quienes dañamos con nuestro odio, rechazamos
Y vamos a necesitar vivir en nosotros mismos esas experiencias. Por ejemplo, el rechazo o el odio. Pero no es un castigo, es una posibilidad que nos da Dios de vivir por nosotros mismos aquello que hemos odiado. Si desencarnamos con ese odio, ¿cómo lo vamos a experimentar el sentimiento contrario que es necesario desarrollar en nosotros? O sea, el amor por el distinto, el amor por aquel que viene a meterse en nuestras casas, como dicen muchos hablando de los países, ¿no? Necesitamos experimentarlo, por eso la reencarnación es la única manera de reajuste y reforma que necesitamos cada uno de nosotros para mejorar. Desencarnar con sentimientos de odio hacia muchos hermanos nos hace olvidar que quizás allí estuvimos antes. Es como aquel que necesita una gota, y en muchos lugares del mundo hoy el agua no está abriendo la canilla, ¿no? Y hay que recorrer distancias y demás para buscar una preciada gota. Bueno, para nuestro espíritu quizás ese sentimiento antagónico contra los demás nos hace tener mucha sed, pero no lo sabemos, sed moral, de reajuste moral. Cuando tenemos la posibilidad de estar del otro lado, en los zapatos del otro, buscamos esa gota que nos recomponga el alma, ¿no? Que nos recomponga los sentimientos. La reencarnación es el perfecto reajuste que necesitamos todos. Por eso, para la xenofobia también, erradicar esos sentimientos de cuajo de nuestra interioridad es la única manera poniéndonos en el zapato del otro. Y entonces, si ayer fuimos grandes señores con decenas de esclavos, y hoy ya la esclavitud está abolida en casi toda parte del mundo, pero vamos a estar en un trabajo esclavizante quizás, con un patrón demasiado tremendo, ¿no? Como si fuera aquel amo dominante. Vamos a experimentar esas situaciones para poder erradicar de nosotros los sentimientos bajos, ruines, de separatistas, porque a lo mejor hoy estamos en un trabajo esclavizante y abogamos por la libertad. Una incongruencia. Claro. Bueno, hasta que el espíritu no comprenda por sí mismo y comprenda lo que todavía carga y le hace falta erradicar. Bueno, ¿y por qué los seres humanos de este planeta de pruebas y expiaciones generalmente tienen dificultades para aceptar lo diferente? ¿Por qué el color de piel, la religión, el pensamiento filosófico, científico diferente? ¿Por qué? Y bueno, esa es la muestra de nuestra falta de progreso moral, ¿no? El moral abarca el moral e intelectual, yo creo que todo ser humano necesita. El único progreso verdadero es el moral, porque es el que lleva a nuestro espíritu, y el intelectual, obviamente, aquello que va aprendiendo. Todo aquel que... A mí también hemos vivido esos momentos de difícil aceptación por la opinión ajena. Vamos a decir una situación que vivimos todos. Es el poder aceptar la opinión ajena ya no como una crítica a mi propia idea, sino como una posibilidad de escuchar otra campana, ¿no? Es un sentimiento que le falta maduración a nuestro espíritu, si vamos a plantearlo de otra manera, a la falta de nuestro progreso moral. Pero todo ser humano persigue ese progreso, aunque no sea con total conciencia. Por eso a todos nos cuesta aceptar, la mayoría de las veces, una opinión diferente. Le falta maduración a nuestro espíritu. Y al intelecto la posibilidad de ampliarse, tomarla como una decisión, esa necesidad de escuchar opiniones muy distintas a las mías, reflexionar sobre ellas, o sea, darles cabida. Pero cuando se trata de personas de diferente idiosincrasia, por ejemplo, en mi país, el diferente equipo de fútbol es todo un tema acá. Aún cuando se plantean esas desarmonías, que uno pertenece a un equipo y a otro, por ejemplo. Uno puede llevarlo al ámbito ese, de color de camiseta de fútbol. Vuelvo a insistir, en mi país es muy importante eso. Pero, por ejemplo, cuando ganamos la Copa Mundial de fútbol, estábamos todos en la calle con una sola camiseta. Bueno, había un elemento de, vamos a decir, un gran contento, una gran felicidad colectiva, ¿no? Porque habíamos alcanzado algo que nos sacara de nuestras casas para festejar todos juntos. Le digo que era muy emocionante ver en las calles de cualquier ciudad de mi país, me tocó estar en 2 diferentes una vez, y cómo salíamos a la calle, más allá del festejo, la armonía de estar todos unidos en una sola idea. Es una manera de explicar, darle cabida al otro, no solamente cuando coincidimos,
sino cuando no coincidimos. Podríamos llegar a tener ese mismo sentimiento que tenía yo en las calles cuando no coincidimos, cuando alcanzamos con el otro, aunque sigamos en diferentes opiniones, una armonía de posibilidad de diferentes opiniones en un mismo lugar. Y quizás nos traigamos cosas nuevas a nuestra conciencia, a nuestro intelecto. Por eso, aunque el otro, el hermano que tenga enfrente, sea de diferente tamaño, diferente camiseta de fútbol, diferente color de piel, o que encarne pensamientos tan antagónicos a los nuestros, podemos llegar a descubrir que de ese antagonismo nos nutrimos todos. Es una necesidad de maduración intelectual, claro está, pero sobre todo moral, darle cabida a la opinión ajena para reflexionar por mí misma desde otro lugar, desde otra manera. Maduremos, tomemos esa decisión, se puede. Así es. Y bueno, hablemos del patriotismo. ¿El patriotismo crea sentimiento xenofóbico? Yo me busqué como una definición de patriotismo porque hay diferentes ideas, aunque uno tiene una idea clara de cuando habla ¿no? de patriotismo. Pero el patriotismo como un sentimiento que tenemos todos los seres humanos por nuestra tierra, ¿no? La tierra natal o adoptiva muchas veces, a la que se siente ligado por determinados valores, afectos, cultura e historia. Y decía la definición, es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o a una nación. Bueno, podríamos decir que el patriotismo de por sí no crea sentimientos xenófobos. Es como lo que contaba recién de la camiseta. Al menos no debería necesariamente hacerlo. Pero en toda exacerbación, el exceso hace desmedro. Así que podemos decir que el espíritu que educa su moral, lo que estábamos hablando antes, que es necesario, es decir, que aprovecha esta vida para no excederse en sus pasiones o modificarla, nunca va a caer en la xenofobia. A pesar de estar feliz de pertenecer a un determinado país, o lo que me pasa a mí, al ver flamear la bandera en el firmamento, no puedo evitar ese sentimiento. Me parece maravillosa mi bandera en el firmamento. Esa emoción no es necesaria detenerla. Es una emoción que transcurre en nuestro ser para conectarnos. Esa conexión quizás tenga que ver con nuestro pasado espiritual, o incluso por las conexiones que establezcamos con otros patriotas que han venido a buscar el desarrollo de esta tierra que habitamos, cada uno de los que estamos mirando ahora estas reflexiones que estamos compartiendo con Esteban, habitamos un país. Y han venido espíritus más adelantados que nosotros a desarrollar, a buscar el progreso de las naciones, para desarrollar el pueblo en el que estamos viviendo, ¿no? Donde cada espíritu tiene la posibilidad de desarrollarse por sí mismo también. Esos sentimientos de construcción de un país, de desarrollo de las ideas de un país en nacimiento o en desarrollo, si no son exacerbados, si no es un exceso de esa emoción, no va a traer un sentimiento xenófobo, sino una necesidad de conexión con los seres que tenemos alrededor, los que vivimos en un mismo país, de buscar su desarrollo, así como buscamos nuestro espíritu el nuestro. Y desarrollo. Hablando de desarrollo, muchas naciones del primer mundo que se desarrollan en la explotación de colonias y en la utilización de manos de obra esclava. ¿No es acoger inmigrantes una forma de compensar la explotación a esas naciones que en el pasado fueron de alguna manera saqueadas? Y sí, claro que sería y podría ser una forma. Pero tanto las naciones o los pueblos están formados por sus habitantes, ¿no? Así que la calidad de la decisión de esos pueblos o de esas naciones van a ser las mismas que las de sus propios habitantes, es decir, el cúmulo de todos sus ciudadanos. Si cambiamos esto, como decimos, si cambiamos íntimamente, nuestra sociedad puede cambiar, puede ir modificándose, aunque lentamente, así como nosotros somos difíciles de modificarnos, imagínense colectivamente. Pero las naciones que así procedieran podrían demostrar que han podido madurar, que dejan, políticas, leyes que pueden incluir a otros seres de otros países sin caer en la esclavitud de ninguna manera. Acá en mi país también se ve mucho eso, la explotación de otros seres humanos, incluso los propios habitantes de este país. Así de enferma está a veces una nación, la moral de una nación. Pero los países que así han podido, que pueden proceder así en otros lugares, hay otro tipo de actitudes
han comprendido que un ser humano que llega de otro país con costumbres diferentes y buscando un nuevo horizonte para sí mismo, su familia, no viene a robar nada, ¿no? Dios, que en nada se equivoca, le ha permitido a ese ser o a esos seres arribar a un nuevo hogar, en el que va a tener la oportunidad de aportar su propia vida a ese nuevo lugar. Si es un hombre de bien, va a traer bondad a esa nueva tierra. Si es un hombre que aún no ha aprendido a elegir bien, tendrá la oportunidad de aportar quizás el desarrollo de nuevas leyes, pero que no sean limitantes ni separatistas, sino que se elaboren en base a estudios y análisis concienzudos para la integración. O sea, Dios que nada se equivoca. Si le permite a un grupo de seres o a un ser llegar a un nuevo país, es porque ese país y ese nuevo ser o ese grupo de seres se necesitan mutuamente. Eso es lo que podemos reflexionar a partir de eso. La esclavitud de ninguna forma puede ser buena, ¿no? Pero el análisis de cómo la esclavitud aún hoy se presenta en nuestras naciones, sí. Y dar la posibilidad de esto, de mirar a Dios de otra manera, y entonces lo podemos traer a nuestras vidas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a continuar en la próxima semana con este tema. Para todos los que no se han suscrito a nuestro canal, por favor, háganlo, que es así que nos ayudan. Gracias, Marcela, y para todos les deseo mucha paz. Chao, chao.